Uh, First, I just want to say welcome to everyone. As announced, this session will be held in Spanish, but if you wish later on to ask questions in English, you're very welcome to do so. Buenas tardes todos, bienvenidos de vuelta a esta sesión del Seminario de Estudios Mexicanos del Centro Katz en la Universidad de Chicago. Mi nombre es Emilio Curí, soy su director. Estamos realizando una serie de seminarios con el tema México Cambia 2018-2024 y nuestro invitado de hoy es un viejo amigo del centro y de la universidad, Gerardo Esquivel, quien es conocido por muchas razones por muchos de ustedes. Fue hace algunos años Tinker Visiting Professor aquí en la Universidad de Chicago, es economista de profesión, profesor investigador en el Colegio de México y fue recientemente por varios años también subgobernador, del Banco de México. Es autor de numerosas publicaciones sobre la economía de México y en particular se ha enfocado recientemente en una serie de estudios importantes sobre el desarrollo y la medición de la desigualdad en México. El formato es conocido por todos ustedes. El doctor Esquivel nos hablará por 30-35 minutos y luego abriremos una sesión para preguntas. Sin más, entonces, le damos de nuevo la bienvenida a la Universidad de Chicago a Gerardo Esquivel. Gracias. Pues muchas gracias, Emilio, muchas gracias por la presentación, muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Siempre es un gusto participar en los eventos de la Universidad de Chicago, en donde tuve, como ya se mencionó, el gusto y el honor de participar hace algunos años. Y siempre que me invita Emilio a retomar participaciones en sus seminarios, lo hago con mucho gusto. El día de hoy Emilio me invitó a hablar de los temas de pobreza y desigualdad, que hay cambios ha habido en los años recientes y afortunadamente tenemos información muy actualizada que se dio a conocer apenas hace unas semanas, meses, sobre la situación de pobreza y desigualdad en el país, porque se dieron a conocer las encuestas de ingreso y gasto de los hogares en México 2022, que como ustedes saben reporta el estatus de los como ya se dice, ingresos y gastos de los hogares, y es lo que se utiliza para medir tanto la desigualdad en el país como es la fuente oficial de medición para estimar los cálculos de pobreza que realiza el Coneval cada 2 años con base en esta información. Entonces, eso voy a presentar un poco los avances en materia de pobreza y desigualdad ha habido. Voy a compartir mi pantalla para que puedan ver algunas gráficas que creo que son útiles para entender mejor el tema. Espero que ya lo estén viendo todos ahí. Este es el tema de mi plática. Lo haré relativamente rápido para poder dar espacio a un intercambio con ustedes sobre preguntas y respuestas. Empiezo hablando de los datos de ingresos de los hogares, que viene de la encuesta que ya mencioné, que se dio a conocer. Este es para mí el dato más relevante, la tasa de crecimiento del ingreso de los hogares por deciles. Es decir, cada decil, como se sabe, es el 10% de la población, ya sea de personas u hogares, según sea el caso. Y está ordenado, el primer decil son los hogares o las personas con ingresos más bajos, el 10º decil, las personas u hogares con ingresos más altos. Y aquí se ve el crecimiento que tuvo el ingreso promedio por hogar o por persona entre 2018 y 2022. Omito 2020 simplemente por la pandemia y como se sabe, como la encuesta fue levantada en 2020, en medio del contexto del confinamiento, pues tiene muchas distorsiones. Entonces me estoy concentrando en el cambio 18-22. Y aquí se puede ver que lo que ocurrió es un cambio muy peculiar, muy progresista, digamos, o como se usa en la literatura en economía, se le llama pro-pobre, que es que los hogares y personas en los deciles más bajos tuvieron un crecimiento mucho más grande o más grande que el que tuvieron los hogares en ingresos en la parte media de la distribución o en la parte alta. Aquí se puede ver, por ejemplo, que los hogares en el primer decil tuvieron un crecimiento de su ingreso de 20% entre 2018 y 2022, que es un crecimiento bastante importante, sobre todo tomando en consideración que la economía en su conjunto no tuvo necesariamente un desempeño tan favorable en este periodo, pero el crecimiento de los hogares, del ingreso de los hogares fue de 20%, el crecimiento del primer decil
de las personas fue incluso un poco superior, y pueden ver la tendencia descendente que ocurre a lo largo conforme nos movemos hacia la derecha, es decir, en la distribución de la parte más baja de la distribución a la parte central y luego a la parte alta, cómo fue disminuyendo el crecimiento del ingreso, que quiere decir que lo que más creció fueron los ingresos de los hogares y personas más pobres. Este es el dato, creo yo, más importante de la encuesta de 2022 y que se acompaña de otra dimensión muy relevante para mí. Creo que es importante entender lo que pasó en México en esos 4 años. Es lo que ocurrió con el crecimiento del ingreso de los hogares por estado. Esto que tengo en la gráfica es en el eje horizontal, pueden ver el ingreso promedio de los hogares en 2018, de tal manera que empezamos a la izquierda de la gráfica están los hogares los estados más pobres, conforme nos movemos hacia la derecha son los estados más ricos. Y en el eje vertical están la tasa de crecimiento del ingreso de sus hogares promedio de cada una de esas entidades federativas. Y lo que pueden ver es, en general noten que tiene una relación inversa, o sea, negativa, que quiere decir que pasó a nivel de Estado un poco lo mismo que pasó a nivel de personas y hogares. Es decir, los estados más pobres tuvieron un crecimiento más significativo de su ingreso promedio de sus hogares. Eso es cierto del caso de Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Veracruz, que están ahí identificados cada uno de esos estados. En Chiapas el ingreso creció entre 20 y 25%, alrededor de 23%. Guerrero poco más de 15%, Oaxaca y Veracruz alrededor de 12-13%. Y de ahí pueden ver que conforme los estados son más ricos, su ingreso creció un poco menos. Y tenemos 2 casos atípicos que quiero mencionar porque son relevantes para la discusión posterior, que son los 2 estados que están en la parte superior derecha de la gráfica, que son Chihuahua y Baja California. Esos 2 estados tuvieron un crecimiento de su ingreso de alrededor de entre 20 y 25%, como se puede ver ahí, a pesar de que son estados que no son tan pobres. Entonces, digamos, son los 2 estados que salen un poco de la descripción que hice, pero que tienen una explicación de por qué ocurrió eso en esas entidades federativas en particular, que ya lo mencionaré más adelante. Pues esto es lo otro que quisiera resaltar, que junto con el comportamiento del ingreso de los hogares más pobres y personas más pobres, también los estados más pobres crecieron más que el resto de los estados, de tal manera que lo que eso anticipa es algo que ya voy a mostrar más adelante, que es una reducción de la desigualdad entre personas, entre hogares y entre regiones. Ahora voy a pasar a hablar de resultados de pobreza. Y los resultados de pobreza los voy a separar en 2. Uno es pobreza por ingresos, es decir, solo viendo la dimensión económica, solo viendo los ingresos de los hogares, sin fijarme en las otras dimensiones del bienestar, que eso se verá en los resultados de la pobreza multidimensional. Entonces, ahorita solo voy a hablar de pobreza por ingresos. El Coneval, que es la institución encargada de medir esto, establece umbrales de pobreza que separan a los hogares entre aquellos que son pobres de los que no son pobres, y dentro de los pobres también separa a los que son pobres extremos. Les voy a mostrar estas estimaciones que se han realizado a lo largo de los años. Esto tiene la ventaja que podemos seguirlo por 30 años, es decir, es desde que hay cifras oficiales de la pobreza en México, que fue en 1992. Estas son las gráficas, la línea roja y sus variantes, que son las modificaciones que hubo a lo largo de los años, muestra la tasa de pobreza total en el país. La línea azul son las tasas de pobreza extrema en el país. Quiero que vean primero un poco una característica que tienen ambas líneas a lo largo de los años, es que en México, más allá de las fluctuaciones asociadas a la situación económica en general, la tasa de pobreza total había estado fluctuando alrededor de 50% de la población, o sea, la mitad de la población era pobre según el Coneval, o ha sido pobre según el Coneval, mientras que la tasa de pobreza extrema fluctúa más bien cerca de 20%. O sea, 1 de cada 5 personas en México es considerada pobre extrema, y 1 de cada 2 es considerado pobre en general. Y vean lo que ocurrió en esta medición de pobreza por ingresos en los últimos años. Como se puede ver ahí, la tasa de pobreza total pasó de 49.9% en 2018 a 43.5% en 2019.
22, una reducción de más de 6 puntos porcentuales en la pobreza, con un punto intermedio, como se puede ver ahí en 2020, que es este aumento que hubo asociado a la pandemia, pero entre 18 y 22 hubo una reducción de la pobreza, como ya dije, de 6%, que es una reducción, pues no menor, es una reducción en términos de millones de personas, es una reducción de casi 6 millones de personas pobres menos por ingresos, de acuerdo a esta medición. La línea azul muestra la pobreza extrema, y la pobreza extrema entre 18 y 22 se redujo de 14% a 12.1%. Esa es la reducción en esa otra dimensión, que es una disminución pues un poco más modesta, de poco más de 2 millones de personas que salieron de la pobreza extrema por ingresos, según esta medición. Es, por cierto, el nivel de 12.1%, como se puede ver ahí, es claramente el nivel más bajo que tenemos registrado en la historia en la pobreza por ingresos en el país, desde que tenemos cifras oficiales. No es el caso de la pobreza total, no es el más bajo, pero sí es de los más bajos. Noten que llegamos a tener el nivel más bajo de pobreza total allá en 2006, con 42.9%, como se ve en la gráfica, pero está dentro de los niveles más cercanos a los más bajos, con una reducción importante entre 18 y 22, como ya dije. Paso a hablar de los resultados de pobreza multidimensional, que aquí, para quienes no lo conozcan, muestro el diagrama que utiliza el Coneval para explicar qué es esto. El diagrama muestra que en el eje vertical tenemos la línea de ingresos, digamos, y los umbrales de ingresos que separan a los pobres de los no pobres y a los pobres extremos de los no pobres extremos, que son esas líneas horizontales. Y luego hay una serie de derechos sociales, ¿no?, que establece el Coneval en su metodología, tienen que ver con las características de la vivienda, con si tiene o no seguridad social, si tiene o no acceso a educación y acceso a salud. Son las dimensiones de bienestar que le dan el carácter de multidimensional. Un hogar que tiene ingresos por encima de la línea de bienestar, en general, aunque tenga carencias en otra dimensión, se considera no pobre. Un hogar que está abajo de la línea de bienestar, su ingreso está por debajo de ese umbral y tiene alguna carencia, se considera pobre. Y para diferenciar a los pobres de los pobres extremos, se considera esa línea inferior, que se llama línea de bienestar mínimo, que es si puede o no comprar una canasta alimentaria. Si no la puede comprar, es posible que sea pobre extremo, pero para que sea pobre extremo en términos multidimensionales, no basta con que tenga un ingreso muy bajo, sino que además el Coneval ha definido que para que eso sea considerado que está en situación de pobreza extrema, tiene que tener al menos 3 carencias de acceso a derechos sociales. Ese es el cuadro, digamos, que está en la esquina inferior izquierda. Esos individuos que están en esa zona son los considerados pobres extremos en términos multidimensionales. Los que están en las otras zonas pueden ser o pobres moderados en términos multidimensionales o no pobres según sea el caso. Eso nada más es para explicar un poco el concepto de la multidimensionalidad de la pobreza como la estima el Coneval. Y quiero mostrarles las cifras. Es un cuadro con muchos números, no quiero digamos, detenerme o que vean todos ellos, nada más quiero mostrar o enfatizar el dato relevante de pobreza que están en los primeros renglones. Y voy a solo hablar de 18 y 22. Entre 18 y 22, como se ve ahí, la tasa de pobreza bajó de 41.9% en 2018 a 36.3% en 2022. Una reducción de 5 puntos porcentuales, 5.6 puntos porcentuales, que en términos de millones de personas, como se ven en las siguientes columnas, implicó una reducción de 5 millones de personas en situación de pobreza total multidimensional. Pasó de 51.9 millones de personas pobres a 46.8. Luego se descompone esta pobreza en la pobreza moderada y la pobreza extrema. Para abreviar, aquí solo diré que prácticamente la totalidad de la reducción de la pobreza ocurrió en la pobreza moderada. Porque cuando vemos en la pobreza extrema, ¿no?, la pobreza extrema se mantuvo, aumentó ligeramente, como se puede ver ahí, de 7.0% a 7.1% entre 18 y 22. Eso implicó un aumento, como se puede ver en las
en las columnas siguientes, de 8.7 millones de personas pobres extremas a 9.1 millones de personas en situación de pobreza. Quizá valga la pena nada más decir que cuando lo abrimos esto a 2 decimales pasa de 7.02 a 7.06, es decir, es un aumento en el margen, pero es un aumento, y que esto implica un aumento en el número de personas en pobreza, como ya dije, de 400,000 personas. Parte de eso es explicado por el aumento en la tasa, parte de eso es explicado por el aumento en la población, vamos, para que lo tengan presente. Y luego está la descripción detallada de las carencias, de los distintos derechos sociales que se miden. Te voy a mencionar más adelante uno, el más importante, porque fue el que más creció, es la carencia de acceso a los servicios de salud, pero ya regresaré a hablar un poco de ese tema. Quiero regresar entonces aquí, por cierto, en la parte inferior de esta tabla, que es la tabla oficial que publica el Coneval, están los datos que ya mencioné de pobreza por ingresos, aquí hasta abajo, en el 14 y 12.1 y 49.9 y 43.5. Es nada más para mostrar que aquí está toda la información que ya también describí. Ahora, quiero agregar unas cosas, unos elementos a esta reducción de la pobreza que estimó el Coneval, algunas características que considero relevantes. Una de ellas es el hecho que la reducción de la pobreza fue generalizada en todo el país, o en la mayor parte del país. Esta gráfica muestra en el eje horizontal la tasa de pobreza multidimensional en 2018 y en el eje vertical la tasa de pobreza en 2022. La línea que divide la diagonal es la línea de 45 grados, que sería, si no hubiera cambiado la pobreza, estaríamos sobre la línea. El hecho que estemos debajo de la línea implica que la pobreza cayó entre 18 y 22. Y cada uno de esos puntos es una entidad federativa, un estado del país. Y noten que 30 de los 32 estados de México están debajo de la línea de 45 grados. Quiere decir que la pobreza se disminuyó en prácticamente todo el país, excepto en 2 estados. En el estado de México, que está prácticamente a la mitad de la gráfica, y el estado de Tlaxcala, que está un poco más arriba. Esos 2 estados no redujeron su pobreza, los otros 30 sí redujeron su pobreza. Y aunque en la gráfica no se alcanza a dimensionar necesariamente la magnitud de los cambios, es importante que sepan que la distancia entre un punto y la línea de 45 grados mide cuánto se redujo la pobreza entre 18 y 22. Quiero enfatizar el caso de Chiapas, que está en la esquina superior derecha, donde Chiapas, noten que está alejado de la diagonal principal, prácticamente en un cuadro en los que está dividido la gráfica, que es poco más de 10 puntos porcentuales. La tasa de pobreza en Chiapas se redujo de 78% a 68% de la población. Es un nivel extremadamente alto, que es la otra cosa quizá que deba apreciarse de esta gráfica, la heterogeneidad del país en términos de pobreza. Noten que en el 18 la pobreza fluctuaba entre 18%, que era el caso de Baja California Sur, y 78% en el caso de Chiapas. Ahora noten que si lo vemos en el eje vertical, pues la pobreza está fluctuando todavía en un rango muy grande de entre 12% y 68%. Pero se redujo de manera muy importante en estados como Chiapas, 10 puntos porcentuales, en Tabasco, 10 puntos porcentuales, en Baja California, que está en la esquina inferior izquierda, que también se ve que está muy lejos de la diagonal principal. En Baja California bajó la pobreza en poco más de 10 puntos porcentuales. Veracruz casi 10 puntos porcentuales. Morelos e Hidalgo también casi 10 puntos porcentuales. Es decir, avances importantes en pobreza en estados relativamente pobres. Y eso es, creo, una característica relevante. Un resultado en desigualdad, y aquí son los coeficientes de Gini en 18 y 22, antes y después de las transferencias sociales, nada más para que vean lo que pasó con el Gini entre hogares y personas. Gini es una medida de desigualdad que va entre 0 y 1. Entre más cerca de 0 es que es más equitativa, más cerca de 1 es que es más inequitativa. Aquí la escala empieza en un nivel alto, simplemente para mostrar, no para exagerar las dimensiones de la caída, nada más para que se vean con claridad los números. Pueden ver que los números muestran una caída en todos las agrupaciones que querramos hacer entre 18 y 22, ya sea por hogares, por personas,
pretransferencias o posttransferencias, en todos los casos hubo una disminución de la desigualdad insisto, pues estaba asociada al comportamiento que ya describí del ingreso y de las regiones, el comportamiento del ingreso de hogares, de personas y de regiones. Ahora, quiero mencionar un par de cosas más, nada más para poner en su justa magnitud de lo que estamos hablando, del cambio relevante que hubo en la pobreza en este periodo y por qué es importante que haya ocurrido en el contexto que ocurrió. Y voy a hablar de la pobreza y de tres grandes crisis que hemos tenido en México, solo para poner en contexto y poder aquilatar mejor, creo yo, lo que esto está representando. Voy a mostrar lo que pasó con la pobreza total y pobreza extrema, aquí en tres grandes crisis que hemos tenido en México recientes. Tuvimos la crisis de 94-95, que algunos le llaman la crisis, la tequila crisis, es en la literatura en inglés, la gran crisis mexicana de mediados de los 90, en la que se conjugaron una serie de factores políticos y económicos. Ese año la caída del PIB en el 95 fue de 6.3%. En 2008-2009 tuvimos la caída del PIB asociada a la crisis financiera global, que fue una caída muy importante de 5.3%. Y en 2018-2020 tuvimos la caída asociada a la pandemia, que en ese momento era 8.3%. La nueva cifra revisada es que dice que fue 8.7% la caída del PIB en 2020. Pero quiero decir nada más, son tres grandes crisis macroeconómicas, uno derivado de una crisis macroeconómica por factores internos, la crisis 94-95, una crisis macroeconómica resultado de factores fundamentalmente externos como la crisis financiera global y la crisis asociada a la pandemia, un factor claramente externo, pero de salud que afectó a la economía de manera importante. Pero lo que quiero enfatizar es la diferencia en lo que ocurrió con la pobreza como resultado de esas grandes crisis. Y quiero mostrar aquí nada más lo que ocurrió en una primera instancia con las tasas de pobreza por ingresos, que son las que podemos comparar, que ya vimos en las gráficas anteriores. ¿Qué ocurrió con las tasas de pobreza en esas tres grandes crisis, tanto total como extrema? Y vean que las tasas de pobreza total y extrema en la crisis de 95 subió en 16 puntos porcentuales. 16 puntos porcentuales. Que si ustedes quieren pensar en lo que eso representa hoy en día, es como si la pobreza hubiera aumentado para el tamaño de población que tiene México hoy en más o menos 20 millones de personas. Digamos, si hubiera pasado en 20 lo que pasó en el 94-95, la pobreza habría aumentado en 20 millones de personas. Ese es el tamaño del choque que representó la crisis de 94-95. En la crisis de 2008-2009, estoy mostrándoles lo que pasó con la pobreza entre 2006 y 2010 para capturar mejor los aumentos en la pobreza, y noten que fueron aumentos de 5 puntos porcentuales en el caso de la pobreza extrema, de 8 puntos porcentuales en el caso de la pobreza total. En esta crisis, que fue, insisto, más profunda, porque fue la caída en el PIB fue de 8.7%, el aumento en las tasas de pobreza fue de solo 3 puntos porcentuales. Entonces, hay algo que está cambiando en el país, hay una cierta resiliencia de la población más vulnerable a una crisis económica que hizo que afortunadamente una crisis más grande como la que tuvimos en el 20, comparada con las otras crisis, no se reflejara afortunadamente en un incremento tan importante en la pobreza. Este es en las tasas de pobreza. Esto que muestro ahora es en el aumento porcentual en el número de personas pobres, para que vean cómo pues también no solo se ve reflejado en las tasas de pobreza, sino en el número de personas pobres, como ahora hubo aumentos más pequeños, más moderados en esta crisis que en las crisis anteriores. Entonces eso habla de que está ocurriendo algo en la economía mexicana que está siendo más resilientes, digamos, a ese grandes choques económicos que afortunadamente no se están traduciendo en aumentos en la pobreza. Y quiero mostrar esto, que es un resumen un poco de lo que ya he dicho, que es lo que ha pasado con las tasas de pobreza en estas tres grandes crisis, insisto, para aquilatar un poco de lo que estamos hablando, porque a veces se puede minimizar lo que significó la reducción en la pobreza en este contexto de 18 a 22.
si no lo ponemos en su justo contexto, que es un contexto de crisis económica en medio derivado de la pandemia. Y lo que está aquí es lo que pasa con las tasas de pobreza en esas tres grandes crisis que ya describí. Son tres líneas de distinto color, ¿no? La línea verde muestra lo que pasó con la tasa de pobreza en la crisis del 94-95, las líneas azules lo que pasó en 2008-2009, las líneas guindas en lo que pasó entre 18 y 22. T es el inicio de la crisis en cada uno de esos años. En el caso de la crisis de 94-95, T es 1994. En el caso de la crisis financiera global, T es 2006. En el caso de la pandemia, T es 2018. Y luego está cada 2 años, porque como les digo, podemos medir la pobreza solo cada 2 años, porque solo cada 2 años se levanta la encuesta que mide la pobreza, que mide los ingresos que nos permite estimar la pobreza. Y para que vean un poco la diferencia de lo que pasó. La crisis del 94-95 fue, como ya dije, un aumento inicial en la pobreza de 16 puntos porcentuales, y luego ver lo que pasó después, y cuánto nos tomó regresar a las tasas de pobreza que teníamos previos a ese choque. Vean que nos tomó 8 años, y cada color tiene 2 líneas, por cierto. La línea continua es la pobreza total, la línea punteada es la pobreza extrema, que se comportan de forma muy similar, por cierto. Pero vean que ahí, en la crisis 94-95, nos tomó 8 años regresar a tener las tasas de pobreza que teníamos previo a la crisis. Es decir, hasta 2002 regresamos a tener las tasas de pobreza que teníamos en el 94. En la crisis financiera global, noten que nos tomó 8 años de aumentos en la tasa de pobreza. Y eso hasta entonces empezó a caer. Y de hecho no es sino hasta ahora que regresamos a tasas de pobreza similares a las que teníamos al inicio de la crisis financiera global, que fue 2006. Entonces, vean que un choque de esa magnitud genera problemas que toma tiempo de procesar. En el caso de esta crisis, en 2020, T es 2018, noten que en 2020 subió la pobreza por la crisis, pero en 2022 bajó, y bajó más de lo que había subido, de tal manera que en tan solo 4 años logramos revertir el choque inicial de la pobreza, e incluso más allá, llevamos la tasa de pobreza por debajo de donde empezamos, tanto en la pobreza total como en la pobreza extrema, por ingresos, recuerden, esto solo es por ingresos. Entonces, ¿qué es lo que podemos comparar? Y por eso la muestro así y no la otra, porque la otra no tenemos suficientes años para comparar. Entonces, esto para ilustrar que la crisis financiera en esta ocasión se tradujo en aumentos menores en la pobreza, que además se revirtieron más rápidamente que antes. Ahora, paso al punto clave, que es ¿por qué pudo ocurrir esto? Y son, en mi opinión, 3 cosas. Una combinación de 3 tipos de políticas públicas: laborales, los programas sociales y programas de desarrollo regional o la inversión pública. Laborales, hay 2 cosas claves que hubo, que es el aumento al salario mínimo y la reforma a la ley del outsourcing, que permitió que 3 millones de trabajadores salieran de un esquema en el que no debían estar, que estaban ahí ilegalmente o, digamos, que no cumplía con la regulación establecida en los principios de la ley, y que con la nueva reforma pasaron a ser ya trabajadores formales de las empresas en las que trabajan, que tienen mejores condiciones de trabajo y mejores prestaciones. Son 2 cambios muy importantes en el aspecto laboral. Programas sociales, nuevos programas sociales, como ustedes saben, se eliminaron algunos programas sociales como Progresa, Seguro Popular, etcétera, y se crearon otros programas como la Pensión Universal, las becas Benito Juárez, que son becas a estudiantes de escuelas preparatorias públicas, y programas como Sembrando Vida, que tienen un componente productivo regional relevante. Y luego los programas de desarrollo regional, que es la inversión pública, se concentró en las zonas más pobres del país, en el sur-sureste, y las 3 grandes obras, sin discutir necesariamente su calidad, su impacto, etcétera. No estoy discutiendo eso, nada más estoy diciendo que el hecho que la inversión pública más importante de esta administración se haya enfocado en el sur-sureste del país, porque el Tren Maya está en toda la península, como se sabe. La refinería de Dos Bocas beneficia específicamente a Tabasco. El tren interoceánico tiene partes en Oaxaca, parte en Veracruz. Entonces, todo eso, esas grandes obras que son los grandes proyectos de esta administración,
tuvieron un impacto importante en el desarrollo económico de la región sur-sureste. Y eso explica un poco lo que pasó. Por cierto, el aumento del salario mínimo fue en todo el país, y lo voy a mostrar ahora, pero también tuvo un aumento muy importante en la zona fronteriza, y eso explica lo primero que vimos, que es que por qué estados como Chihuahua y Sonora tuvieron un crecimiento de su ingreso tan relevante. Como quizás sepan algunos de ustedes, el salario mínimo se duplicó en la frontera norte el 1 de enero de 2019 y a la fecha tiene un incremento acumulado de alrededor de 180% en términos reales en la frontera norte, de 90% acumulado, 84% en el resto del país. Ese es el tamaño del aumento del salario mínimo que creo que explica lo que está pasando en la parte baja de la distribución del ingreso. Y déjenme les muestro nada más, porque entiendo que ya estoy cerca del tiempo, la cobertura de los programas sociales, se concentra más en los deciles más pobres. Como se puede ver aquí, este es el porcentaje de hogares que reciben alguna transferencia social. Vean que está concentrado en los hogares más pobres. Podría ser más progresiva, pero al menos es progresiva. Pueden ver el monto de los recursos que se les da a los hogares por decil. También se les da más a los hogares más pobres. Y va disminuyendo conforme se mueven en la distribución del ingreso. La gráfica del salario mínimo, que creo que es lo que ya mencioné, que es muy relevante. Vean cómo el salario mínimo durante muchos años se mantuvo estable, por no mencionar la pérdida de poder de compra que tuvo el salario mínimo entre 76 y 2000, que fue cerca del 75% de contracción en términos reales. Después se mantuvo estable de 2000 a 2015, 2016. Empezó a subir en 2016, 17 y 18 muy tímidamente, como se puede ver ahí. Y de 18 a 22 tuvo este aumento que ya describí de prácticamente 85% en el resto del país y de más de 180% en la frontera norte. Y nada más para ilustrar cómo esto tuvo impacto ya no solo en la pobreza que medimos aquí, sino también en la pobreza de los trabajadores. La pobreza laboral. Esto es importante nada más para decir que no es solo por los programas sociales lo que redujo la pobreza, sino que también se ha fortalecido el ingreso de los trabajadores. Aquí pueden ver la pobreza laboral, cómo ha evolucionado de los trabajadores. Esto es un concepto distinto que no mide el Coneval. Este es un concepto que tenemos la ventaja que se mide trimestralmente y que solo se enfoca en si el ingreso laboral de las personas que trabajan les alcanza o no para comprar una canasta alimentaria, es decir, para no ser pobres extremos. Y eso ya había venido cayendo, ¿no? En algunos años, pero se profundizó un poco en esta administración como resultado de estos cambios que he descrito. Pero entonces, no solo es la parte laboral, no solo es la parte de transferencias sociales, no solo es la parte de los proyectos regionales, sino es, en mi opinión, una combinación de todo ello lo que explica la reducción de la pobreza. Aquí nada más para ilustrar lo que pasa con los trabajadores en una dimensión muy particular que es la etaria, para mostrar que, como se puede ver ahí, la tasa de pobreza para las personas de 65 y más años que todavía trabajan es una tasa de pobreza mucho más alta, obviamente, que la tasa de pobreza para los más jóvenes, pero vean que ha venido cayendo de manera importante ya en varios años. Entonces, sí, ha habido estos cambios, digamos, en la economía mexicana, no solo asociados a esta administración, ha habido otros cambios asociados a la dinámica laboral que han venido generando una reducción en la pobreza. Y solo para terminar, quiero mencionar tres cosas que, para tampoco ser exagerados en el optimismo de la reducción de la pobreza y la desigualdad en el país, tres cosas que son relevantes que están pendientes. Uno, la cobertura en acceso a servicios de salud, que como dije, es el peor de los desempeños que se ha tenido en los indicadores de acceso de carencia social. Aquí pasamos de tener 20 millones de personas que tenían carencia de acceso a servicios de salud a 50 millones entre 18 y 22. Quiero decir que esto ya está contemplado en la medición de la pobreza. Es decir, a pesar de este aumento en esta carencia, la pobreza multidimensional disminuyó en la forma en la que ya la describí. Pero eso no quita que sea un tema en el que debamos avanzar. Que 50 millones de mexicanos digan que no tienen cobertura de acceso a servicios de salud, en parte como resultado de una transición fallida del Seguro Popular a un esquema distinto que fue el INSABI, el Instituto de Salud para el Bienestar,
pues explica fundamentalmente esto. No necesariamente es que los hayan sacado del servicio de salud, sino simplemente mucha gente no sabe qué está pasando, no tiene la información completa y es necesario avanzar en esta dirección. También debemos reducir el rezago educativo, que también creció entre 18 y 22, principalmente como resultado de la pandemia, que hizo que muchos jóvenes abandonaran sus estudios y no regresaran, y eso es algo que tenemos que corregir hacia adelante. Ahí, en este indicador, nada más para que lo tengan presente, el rezago educativo pasó de 19% a 19.4% de 18 a 22. Y por último, y muy importante, creo que el rezago pendiente que tenemos es en el combate a la pobreza extrema multidimensional, que como dije, aumentó ligeramente de 7% a 7.1%, según la medición multidimensional, y que es algo en lo que tendríamos que avanzar, es decir, no solo avanzar en la reducción de la pobreza, sino en particular en la reducción de la pobreza extrema, que en mi opinión, inclusive deberíamos buscar erradicar hacia adelante. Entonces, con eso creo que yo terminaría mi presentación y hice básicamente los puntos que quería plantear y estoy abierto a escuchar sus preguntas, comentarios, reacciones, etc. Muchas gracias. Muchas gracias, Gerardo, por esta presentación tan estimulante e informativa. Seguramente habrá muchas preguntas al respecto. Les pido a los interesados en hacer preguntas que levanten la mano en la aplicación de Zoom y yo entonces les daré la palabra. Eh, Aquí hay una pregunta en el chat, Gerardo, que te la paso, que no sé si la puedes ver, sobre el impacto inflacionario ocasionado por el incremento, si lo hubo, de salario mínimo en el periodo a que te refieres. Sí, justo yo tengo un estudio que hice con un colega, Raimundo Campos, es mi colega del Colegio de México ahora, pero lo hicimos cuando estábamos los dos en el Banco de México. Y hicimos un estudio sobre el impacto inflacionario en la frontera norte en particular, porque en la frontera norte había una gran preocupación de si iba a generar inflación, un aumento del 100% de la noche a la mañana, si lo piensan, como ocurrió el 1 de enero de 2019. El aumento fue en toda la zona fronteriza, en todos los municipios de la zona fronteriza, y lo que encontramos nosotros, porque justo el diseño del cambio en el salario mínimo permitía hacer un estudio muy serio, muy sólido, porque teníamos dos regiones diferenciadas con un comportamiento distinto, un aumento pequeño, digamos, o importante, pero no tan grande como fue el resto del país, y un aumento de 100% en la frontera norte. Y entonces pudimos analizar si los precios cambiaron de forma distinta en la frontera norte vis-a-vis el resto del país. Y el efecto que encontramos es prácticamente nulo. Hubo dos cambios, por cierto, en la frontera norte simultáneos que un poco se cancelaron, que fue el aumento del salario mínimo de 100% y una reducción en el IVA para algunas empresas y para algunos productos. Y eso se canceló prácticamente y el efecto fue cero, pero en general el efecto del puro aumento del salario mínimo fue extremadamente pequeño. Después salió un estudio parecido al nuestro, complementario, que encuentra un aumento bastante menor en la inflación de la frontera norte, de tal manera que podemos decir que esa preocupación que existía sobre el impacto inflacionario del aumento del salario mínimo no se materializó, no ocurrió, afortunadamente, y de hecho la inflación que vivimos posterior, como todo el mundo, en realidad fue debida a otros factores que no tienen nada que ver con el salario mínimo, lo cual no quiere decir, por cierto, que no haya efectos inflacionarios a futuro. Es decir, no puede aumentar el salario mínimo para siempre o estar aumentando todo el tiempo sin que tenga presiones inflacionarias. Pero era tan bajo el salario mínimo en el país que en realidad no tenía un impacto en los costos de manera significativa y por lo tanto no iba a tener un impacto importante en los precios de los productos, como de hecho ocurrió. Eso es lo que podría decir al respecto. Es un estudio que está publicado, si alguien lo quiere se lo puede enviar con mucho gusto. Gracias, Gerardo. Camilo Ruiz, tienes la palabra. Sí, muchas gracias, profesor Esquivel, por su presentación. Tengo dos preguntas, una muy puntual y muy breve. Tiene que ver con, y una más general. La puntual y breve tiene que ver con lo que habla del outsourcing y cuán profunda fue esta reforma, cuánto realmente llevó a la economía y a los contratos formales, a las personas que estaban en esos, en el antiguo outsourcing,
uno va a las dependencias incluso de gobierno y por no hablar de las empresas privadas y todo el personal de limpieza está bajo outsourcing. Entonces, ¿cuánto realmente hubo un cambio ahí? Y la segunda y más importante es, está bien, está claro y usted nos convenció completamente de que una combinación de factores eh, tuvieron un efecto claro que fue reducir la pobreza, pero ¿esto era lo que se esperaba en el 2018? ¿Esto era el sueño cuando pensaban en 6 años de un gobierno de izquierda? ¿Cómo explicamos, por ejemplo, el hecho de que no se haya aumentado los impuestos absolutamente nada? Es decir, no hay una situación alterna en donde este aumento del presupuesto de la Secretaría de Bienestar y otras hubiera sido un 50% más grande de lo que ha sido, y entonces realmente la pobreza extrema hubiera reducido y la pobreza moderada se hubiera reducido todavía más. Gracias. ¿Respondo o tomo otras, Emilio? Responde uno por uno, responde, Sí, sí, gracias. perfecto. A ver, sobre el tema del outsourcing es importante diferenciar qué fue lo que pasó. La reforma anterior que se hizo, la reforma laboral, que permitió el outsourcing, lo permitió de una manera muy laxa. En otros países se definía el outsourcing para cierto tipo de actividades y, digamos, por decirlo de alguna manera sencilla, se definía que se podía hacer outsourcing en cosas no sustantivas de las empresas, ¿no? O sea, que no fueran parte fundamental de la actividad de una empresa. Por eso es que, como dices, cuando vas a ciertos tipos de lugares encuentras que la limpieza de las oficinas sigue siendo outsourcing, porque ese es justo el tipo de actividades que se permite que se haga outsourcing. En cosas como la limpieza, en algunas cosas como la supervisión, digamos, la policía bancaria, cosas de ese tipo, se hace por outsourcing. Y la idea, básicamente, de muchas empresas es que no es parte de sus actividades sustantivas, sino que pueden contratar a alguien más que lo pueda hacer y lo hace. Ahora, lo que pasaba antes es que eso no estaba claramente definido y había empresas que todo su personal era de outsourcing, ¿no? No quiero mencionar una empresa en particular, pero es muy conocido el caso de una empresa financiera, una institución financiera grande mexicana, que tenía un solo empleado, un solo empleado. Todos los demás eran de outsourcing. Entonces, lo que hacen las empresas es que generaban empresas paralelas, digamos, en la que sus trabajadores estaban adscritos, y una de las razones por las que ocurría esto era por razones fiscales, como te podrás imaginar, pero también por razones de que en México las empresas tienen que hacer el reparto de utilidades, e instituciones financieras obtienen utilidades enormes, y esas utilidades enormes, si los trabajadores hubieran estado registrados como trabajadores de la empresa, habrían tenido derecho a recibir parte de esas prestaciones. Al estar terciarizados o en otras empresas, pues no les pagaban prestaciones de ese tipo. Entonces, lo que yo dije, la cifra que yo dije, porque ese es lo que ya se ha observado en los datos del IMSS, es 3 millones de trabajadores que estaban adscritos a otras empresas, ahora tienen que estar adscritos a las empresas en las que realmente trabajan. Y ese es un cambio muy importante, porque quiere decir que 3 millones de trabajadores que podían ser, por ejemplo, los cajeros de este banco, los contadores de este banco, los administrativos de este banco, los analistas del banco, etcétera. Todos ellos ahora trabajan en el banco, ya no pueden trabajar en terceras empresas. Y eso quiere decir que esos trabajadores ahora van a tener derecho por ejemplo, reparto de utilidades. Entonces, 3 millones de mexicanos, trabajadores, cambiaron su estatus con esta reforma y tienen, insisto, mejores condiciones, trabajan, están adscritos a la empresa para la que realmente trabajan, se termina un poco esa simulación y eso es el impacto que yo creo que no hemos terminado de ver porque pues el aumento de utilidades está empezando a ocurrir apenas en estos años, el pago de utilidades. Y creo que va a ser un impacto muy significativo hacia adelante, como ya lo veremos posiblemente con cifras en la próxima encuesta. Y luego la otra pregunta pues, es un poco más, digamos, fundamental de si ese era el objetivo, si ese era lo que se pensaba de un gobierno de izquierda. Bueno, yo creo que el resultado es compatible con un gobierno de izquierda como el que creo que existe, con las políticas que ya describí. Pero yo no quiero hablar del gobierno, yo quiero hablar de las políticas públicas, porque eso es lo que creo que es relevante tratar de entender. Y las políticas públicas creo que van en la dirección correcta. Ahora, que si pudo haber sido mejor,
Puede ser, pero recordemos que, insisto, en medio tuvimos una pandemia con una gran crisis económica de la cual la actividad económica no regresó a su nivel previo a la pandemia, sino hasta fines de 2022. Entonces, digamos, que haya ocurrido una reducción de la pobreza en un contexto como ese no es menor, me parece. Y hablabas del aumento en los impuestos y eso podría haber... Yo estoy de acuerdo, o sea, yo he sido... yo creo que el Estado mexicano es un Estado muy endeble, con pocos recursos, que no puede satisfacer las necesidades de la población precisamente por su baja capacidad de recaudación. Ahora, la administración, el presidente tiene una lógica que a lo mejor podemos o no compartir, pero que tiene sentido, que es, pues antes de subir los impuestos, cobremos bien los impuestos que hay. Y es parte de lo que intentó hacer. No sé si con un éxito limitado o no, porque insisto, también no ahí entró a la pandemia, pero claramente hubo algún éxito, pero claramente sigue siendo insuficiente. Digamos, al final del día, creo yo que a la larga, si queremos seguir teniendo programas sociales importantes y de la magnitud de las que se quieren tener, creo que pues, va a ser posiblemente necesaria una discusión sobre el tema fiscal. Pero no me parece del todo mal, digamos, los resultados, considerando, insisto, el contexto tan difícil que pues tocó vivir en estos 4 años, primeros 4 años, que son los que podemos analizar hasta ahora. Gracias. Daniel Quintanilla. ¿Qué tal, profesor? Muchas gracias por esta ilustrativa presentación. Yo solamente tengo 2 preguntas muy concretas. La primera es, en varios momentos de la mañanera de las conferencias matutinas, se habló mucho de los récords de las remesas y un poco cómo se habló de la solidaridad de los migrantes con sus familias aquí en México, y después también tomando en cuenta esas breves semanas del llamado superpeso. Solamente quería saber si las remesas, también ese envío de remesas que al parecer ha sido excepcional, ha tenido algún impacto en la reducción de la pobreza en México. Y la segunda es tal vez una pregunta muy básica, pero solamente para saber si esa categoría, que no sé si sigue siendo operativa, de trabajo, empleo formal e informal, impacta de alguna manera la medición que presentó sobre la reducción de la pobreza laboral. Nada más es eso. Perfecto. A ver, empiezo con esta última porque justo en ese estudio, estas gráficas que presenté de la pobreza laboral, que son parte de un estudio que publiqué en mayo de este año, que se llama Pobreza Laboral a la Baja, y ahí presento una gráfica de la pobreza laboral por tipo de trabajador. Y es interesante porque la pobreza laboral, prácticamente toda ella está en los trabajadores informales. Los trabajadores formales, justo por el aumento del salario mínimo, ya los ha llevado a un nivel de ingresos que los saca de la pobreza extrema, y entonces en los formales prácticamente ya no hay pobreza laboral. La pobreza laboral está en los trabajadores informales. O sea, la diferencia sigue siendo muy relevante. Entonces, un poco nada más para explicar eso. Y pues tiene que ver con las condiciones precarias en las que se incorporan el hecho, contrario a por cierto, a lo que mucha gente cree, que la informalidad, estar en la informalidad es conveniente para los trabajadores. Mucha gente piensa que están ahí por elección y porque les conviene no pagar impuestos, etc. En realidad, están en condiciones mucho peores los trabajadores informales que formales, en general, en promedio, pues. Siempre podrá uno pensar en un caso de alguien que pues, se va de impuestos y que le va bien, etc. Pero el promedio están peor de los informales que los formales, y el ejemplo muy claro es en las tasas de pobreza por tipo de trabajo que ya mencionaba. Eso es en la segunda pregunta. La primera, las remesas son importantes, han sido importantes, y crecieron mucho, es cierto, pero curiosamente no son tan relevantes para explicar la reducción en la pobreza, por una razón. Porque el porcentaje de hogares que reciben remesas es relativamente bajo. De hecho, si uno ve en los hogares más pobres del país, es decir, en los 20% más pobres, lo que representan las remesas del ingreso total de esos hogares es 2%. 2%. Entonces, cuando uno piensa que el ingreso creció para esos hogares 20% entre 18 y 22, pues queda claro que no es resultado de las remesas, es resultado o de las transferencias sociales en algunos casos,
o de el ingreso laboral que creció. Entonces, va más por ese otro lado que por el lado de las remesas. Las remesas juegan un papel importante, insisto, sobre todo más hacia la gente ya en la clase, curiosamente en la parte media de la distribución, porque justo los hogares que reciben remesas ya no están, o ya no suelen estar en la parte más baja de la distribución, porque primero lograron enviar a la gente afuera, y dos, muchos de ellos llevan años recibiendo remesas y los ha permitido salir de una situación tan precaria. Entonces, esa es un poco la situación de la pobreza y las remesas. Gracias. Ya lo decía Ana Sofía, justamente eso que acabo de mencionar. Excelente. Rafael García, tienes la palabra. Sí, claro, gracias. Muchas gracias, Gerardo, por esta presentación. Tengo dos preguntas. La primera es si consideras que otros factores adicionales que evitaron que la crisis por la pandemia fuera menos severa menos severa a la de 2008 y 94, se ve también en políticas públicas que tuvieron lugar a finales de los 90 y principios de los 2000 para fortalecer el marco macroeconómico y tener un sistema bancario mejor capitalizado. Es decir, no estaríamos sobreestimando las políticas sociales si no tomamos eso en cuenta. Esas serían las preguntas. Gracias. Es que pensé que eran dos, pero fue creo una, ¿no? O dos. Tienen razón, o sea, justo a eso me refería. Y por eso puse las tres casos y vimos cómo se va reduciendo de uno al otro. Y hay diferencias importantes, ¿no? La del 94-95 fue una crisis macroeconómica, pero también financiera, ¿no? Porque vino acompañada de inflación, crisis, devaluación, etc. Entonces eso hizo que además para los que suficientemente grandes para recordar esos años o que los han estudiado, pues había habido un boom crediticio, mucha gente había comprado departamentos, casas que perdieron, en fin, fue una crisis económica y financiera. 2008-2009 fue una crisis financiera y económica, pero no en el contexto de un boom financiero, entonces no fue tan grave en ese sentido. Y una cosa que sí se hizo en 2020, entre otras cosas, porque eso me tocó hacerlo por el lado del Banco de México, fue tratar de ayudar a que justo una crisis económica como la que íbamos a tener derivado del confinamiento y de la cierre de actividades económicas, que no se tradujera en una crisis financiera, nosotros tuvimos que tomar muchas medidas, y las autoridades económicas de muchos países en el mundo en general, tomaron muchas medidas para evitar que se propagara la crisis económica al sector financiero. Porque una preocupación muy importante que todo el mundo tenía era que el cierre de actividades no se tradujera en un quiebre masivo de empresas, en impagos de empresas a los bancos y que los bancos empezaran a tener problemas crediticios, etc. Entonces, se tuvieron que hacer programas de establecer líneas de crédito adicionales, evitar que los bancos por ejemplo, se evitó que los bancos retieran en estos años dividendos para que no se descapitalizaran, en fin, cosas de ese tipo que se hicieron y que son decisiones que se tomaron en el contexto de esta crisis, derivado de lo que aprendimos en el manejo de crisis pasadas. Y también es cierto lo que dices, es decir, también el marco institucional del país ha ido mejorando, y eso incluye al marco institucional económico, ¿no? El que tengamos ahora un banco autónomo, banco central autónomo, que le permite hacer estas cosas, que tuviéramos un balance presupuestal mucho más moderado, menos desequilibrado de lo que era en el 94-95, un balance de cuenta corriente mucho más modesto, ¿no? De lo que teníamos en el 94-95 y que implicó ajustes menores. En fin, una serie de cosas que sí habíamos ido mejorando, de tal manera que no todo es atribuible a esto, pero una parte creo que sí es atribuible a esto, ¿no? Porque, insisto, es una crisis más profunda, un choque más profundo, y sí no es casual que lográramos amortiguar de una mejor manera esta crisis y que lográramos revertir la pobreza y los aumentos en la pobreza como se logró hacer. Entonces, sí creo que hay una combinación de estos elementos. Digamos, no estoy asignándole todo el peso, digamos, de esto que describí a lo que pasó recientemente, sino que es en efecto una combinación de factores y de modificaciones anteriores, institucionales, de manejo que aprendimos de las crisis, pero luego también tiene que ver con el nuevo diseño institucional de la política económica, incluyendo la política laboral, la política social y la política de inversión pública, que creo que son esos elementos lo que explica por qué vimos lo que vimos en los estados en los que pasó, en las magnitudes en los que está ocurriendo,
y por qué tenemos estas reducciones pues tan importantes en un contexto tan difícil, ¿no? Gracias. Pedro Gerson, ¿tienes la palabra? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la presentación. Nada más una pregunta más bien viendo hacia adelante. Si hay algo que esta administración debería hacer con el tiempo que le queda para asegurar que esta tendencia continúe, o probablemente lo relevante es qué debería de hacer la administración entrante para, pues digamos, que se siga esta tendencia, especialmente considerando que hablaste de las inversiones públicas como uno de los principales motivos en la reducción de la pobreza. Si esos proyectos se van a terminar, sería recomendable seguir más o menos con este mismo tipo de políticas o si hay otras políticas públicas disponibles ya ahora que se ha, digamos, revertido la tendencia negativa y estamos en una tendencia positiva en reducción de la pobreza. Sí, claro. Gracias por la pregunta, Pedro. Mira, yo diría, lo dije hace poco en un foro que me invitaron a participar en el contexto de la construcción de un proyecto hacia adelante. Yo propuse alguna serie de cosas. Propuse, necesitamos crear un seguro de desempleo que no tenemos en el país. Creo que eso ayudaría bastante. Creo que eso hubiera ayudado bastante durante la crisis, por cierto. No lo tenemos, podemos construirlo. Debemos tener como objetivo, en mi opinión, erradicar la pobreza extrema. Me parece increíble que un país como el nuestro tenga todavía pues, 7% de la población en pobreza extrema multidimensional y 12% en pobreza extrema por ingresos. Creo que deberíamos hacer cosas, específicamente programas regionales y territoriales que ayuden a reducir e incluso a erradicar la pobreza extrema. Eso implica profundizar en algunos programas, focalizar mejor, porque una cosa que sí se dejó de hacer ahora, a diferencia de lo que se hacía antes, era la focalización. Creo que no está mal la focalización, teniendo como objetivo la búsqueda de erradicar la pobreza extrema. También planteé la posibilidad de tener un sistema nacional de cuidados que implica cambiar un poco la concepción de lo que hacemos con los cuidados en México. Hay una gran población de personas dedicadas a los cuidados sin remuneración y tenemos que pensar en la gente que necesita los cuidados y en la gente que brinda los cuidados. Eso requiere mucho dinero hacia adelante y eso implica pues un proyecto, como decíamos antes, quizá discutir cómo fondear un esquema de esa naturaleza. Y luego en el tema del salario mínimo, yo creo que hay un margen todavía para seguirlo aumentando. Yo plantearía como objetivo, al inicio de esta administración el salario mínimo no alcanzaba a una persona para comprar una canasta alimentaria y no alimentaria de las que define el Coneval para estar fuera de la línea de pobreza. O sea, un trabajador era pobre, porque un trabajador que ganaba el salario mínimo era pobre, porque no le alcanzaba para eso. Ahora con el aumento que ha habido, ya le alcanza para esa canasta y le alcanza para 1.5 veces la canasta, más o menos ahorita. Yo creo que debemos tener como objetivo mínimo que el salario mínimo siga subiendo, al menos hasta que llegue a 2 veces la canasta de pobreza. Porque lo que dice la Constitución es que un individuo un trabajador debería tener una vida digna para al menos para él y su familia. Y si entendemos por su familia al menos a un miembro de su familia extra, digamos, pues quiere decir que tendría que poder comprar al menos esas 2 canastas. Ese sería el objetivo que yo creo que es alcanzable, factible. Creo que no generaría problemas de riesgo inflacionario todavía. Todavía seguiría siendo un salario mínimo, creo que compatible con el resto de las condiciones del país, pero que al mismo tiempo finalmente lograría satisfacer el objetivo establecido en la Constitución, al menos una interpretación que yo estoy haciendo, ¿no? Que sería que al menos el trabajador y un miembro de su familia no sean pobres, ¿no? Si trabaja en la formalidad, trabajando las horas que tiene que trabajar, etcétera. Creo que esas cosas son las que propondría hacia adelante para buscar continuar abatiendo la pobreza, la desigualdad y en particular, como dije, tratar de erradicar la pobreza extrema del país. Gracias, Gerardo. Ya casi se nos termina el tiempo. A ver si logro meter una última pregunta, Sí. que lo voy a hacer yo, que tiene que ver con esto que acabas de mencionar ahora. Una cosa, la política laboral, que sus beneficios quedan claros. La política social, que está fundamentada en las transferencias. Es una política asistencialista que obviamente ha mostrado resultados que tú nos has enseñado el día de hoy. Me pregunto qué opinas tú sobre sus límites y además, digamos, sobre sus límites y sobre sus fundamentos, si quieres,
políticos y filosóficos. O sea, es una política, es un estilo de política que no se origina, pero que agarra mucha fuerza en un contexto neoliberal y que ahora se ha convertido en un pivote esencial del gobierno, simplemente repartir de diferentes maneras, ¿no? ¿Hasta dónde se puede llevar eso, no? Por un lado alguien diría, bueno, salario mínimo es una cosa muy diferente, pero de este lado, pues sí, si el gobierno toma buena parte de su presupuesto y se lo reparte a la gente, no es sorprendente que el ingreso de la gente aumente. Entonces, ¿es una política viable? ¿Es una política sostenible? ¿O es simplemente, si se quiere explicar, un modo transicional de pensar en cómo enfrentar estas cuestiones? A ver, y por eso justo yo decía que no es explicado solo por eso, ¿no? Hay otras cosas, digamos, y quizás son más importantes. Lo que tenemos que ahora que es dilucidar qué parte es atribuible a qué, ¿no? Pero yo creo que el salario mínimo, lo del outsourcing y eso son políticas muy profundas que vamos a empezar a ver sus efectos, ¿no? El tema de la política social yo creo que tiene límites, ¿no? Digamos, no se puede ver tampoco al Estado como un cajero automático, ¿no? que reparte el dinero nada más así. Pero no creo que sea ese lo que, como yo caracterizaría las políticas de esta administración, no solo por lo que dije antes, ¿no? Tiene esos otros componentes que son muy importantes. Y luego quiero, en todo caso, defender una de las políticas en particular, que es el de la pensión universal. Porque la pensión universal, digamos, no es una política que está específicamente diseñada para el combate a la pobreza por su naturaleza misma, pero es una política que era muy necesaria y que nos va a ahorrar en el país problemas futuros hacia adelante que íbamos a tener en cuanto a las generaciones de la reforma de pensiones iban a empezar a jubilar, que eran unas tasas de reemplazo muy bajas. El reemplazo es lo que gana un trabajador en la pensión comparado con lo que ganaba antes. La estimación que teníamos, y eso es cierto, y en otros países en el mundo, veo que estaba Ana Sofía de León, que está viva en Chile, ahora ya sabe eso también, que las tasas de reemplazo de este sistema que teníamos iban a ser entre 20 y 25%. O sea, una persona cuando se jubilara iba a terminar ganando una cuarta parte de lo que estaba ganando antes. Por eso una pensión universal tiene una lógica distinta. No es ni siquiera de combate a la pobreza ahorita, sino es hacia adelante. Y por eso requiere tantos recursos y por eso creo que tiene sentido y por eso creo que es tan apreciada. Porque en países como los nuestros, con tanta informalidad, con tanta gente que no contribuyó o que contribuyó pero no le va a alcanzar para generar el recurso para tener una pensión mínima garantizada, tener una pensión universal como la que se está teniendo, creo que va a ser indispensable, incluso para mejorar el bienestar obviamente, pero reducir los problemas sociales hacia adelante. Creo que tiene esa naturaleza distinta que no se alcanza necesariamente a ver si no se tiene la película completa de qué hubiera pasado en ausencia de eso, ¿no? Hoy día un trabajador que ganaba 10,000 pesos, que se iba a pensionar ganando 2,500 pesos al mes, porque esa era la tasa de reemplazo, pues va a ganar ahora un poquito más porque el salario mínimo ya subió, entonces va a ganar por eso un poco más, y luego va a tener la pensión mínima garantizada, y eso los va a llevar a tener una tasa de reemplazo como de 60%. No es menor el cambio. Y creo que eso, en ese sentido, es una política que yo defiendo, que es la política que más gasta, por cierto, que más recursos absorbe. Pero tiene sus límites la política social, obviamente. Y creo que por eso tiene que venir acompañada de políticas como las laborales y políticas de desarrollo regional, que son las que yo creo que son más importantes ahorita y hacia adelante. Porque la pobreza, como mostré en las gráficas, está muy concentrada en unas zonas del país que sabemos cuáles son y que fueron abandonadas por mucho tiempo y que se pensaba que pues, cosas como el acuerdo de libre comercio por sí solas iba a resolver y claramente no fue el caso. Entonces, sí tiene sus límites la política social, tiene su vertiente quizá populista electoral, sin duda, y sus beneficios en esa dimensión, pero también creo que hay que verlos en esa otra lógica de la necesidad de construir mejores políticas públicas, y creo que algunas de estas van en ese sentido. Quizá haya casos particulares que podrían discutirse, pero ni siquiera son los más costosos ni los más notables. Por ejemplo, no menciono otros programas, pero hay otros programas que pueden ser más cuestionables en ese sentido, pero no cuestionaría yo en ese sentido el programa más importante que es la pensión universal, ni estos otros ejemplos que mencioné. Entonces, en fin, pero tiene sus límites y tienes que hacer otras cosas, ¿no?
crecer y para desarrollar y generar empleo y generar mejores condiciones para la inversión. Todo eso estoy de acuerdo, ¿no? Y luego en el tema, una cosa que se me olvidó mencionar nada más cuando lo que hay que hacer hacia adelante es el tema de acceso a los servicios de salud, porque sí necesitamos hacer una política que recupere un poco lo que se tenía con el Seguro Popular, en el sentido de que la gente sepa que tiene acceso a servicios de salud y que sepa a dónde ir y que le podamos proveer los servicios de salud, ¿no? Son las tres cosas, ¿no? Y creo que eso es lo que le faltó a esta administración, que hizo un intento de transición absolutamente fallido al INSABI y que fue un fracaso rotundo, tan fue un fracaso que el propio administración ya lo eliminó y decidió sustituirlo por un nuevo proyecto que vamos a ver cómo funciona, que es el llamado IMSS Bienestar. Entonces, digamos, sí hay cosas que hacer, hay mucho trabajo pendiente, pero sí creo que hay algún balance que en mi opinión, al menos yo lo considero positivo en los resultados, en un contexto particularmente difícil, pero que no hay que dejar de hacer otras cosas que todavía están pendientes. Excelente, Gerardo, gracias. Se nos ha terminado el tiempo. Antes de cerrar, les recuerdo a la audiencia que nos reuniremos de nuevo la semana que viene, mismo día, misma hora, y la presentadora será María Amparo Casar. Sin más, entonces, no nos queda sino agradecerle profunda y sinceramente a Gerardo Esquivel por haber compartido sus ideas en esta hora. Creo que todos coincidimos en que ha sido una intervención valiosa y que nos deja con toda una serie de reflexiones que seguramente continuarán a lo largo de este seminario. Gracias entonces, Gerardo, y ya sabes que aquí en la Universidad de Chicago tienes siempre tu casa. A todos buenas tardes, hasta la semana que viene. Gracias. Gracias.